Si te gusta nuestro podcast, puedes plantearte el apoyarnos en redes sociales, @a través de la niebla podcast o @Javier Cobo. Muchas gracias por escucharnos. Haya muertos en su domicilio y con signos de violencia a 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre. Tenían entre 70 y 80 años. Ha ocurrido en el municipio de Morata de Tajuña, en Madrid. Vamos a... Amelia, la menor de los hermanos Gutiérrez Ayuso, contaba con 68 años. Los 3 hermanos, oriundos de Torre de Juan Abad, Ciudad Real, habían pasado la mayor parte de sus vidas en Madrid, concretamente en el distrito de Ciudad Lineal, donde su padre había trabajado como portero. Hace varias décadas tomaron la decisión de trasladarse al número 4 de la Travesía del Calvario, en Morata de Tajuña. Durante años, usaron esa casa como segunda residencia, hasta que, finalmente, optaron por establecerse de manera permanente en dicho municipio. Las hermanas Gutiérrez Ayuso participaban activamente en la vida del pueblo. Amelia, marcada por su profunda devoción católica, desempeñó un papel destacado durante muchos años como integrante del coro de la iglesia, contribuyendo así a la vida religiosa y cultural de la comunidad. Alguno de sus vecinos comentaba de ella que no era mala persona, pero tenía una forma de ser un poco soberbia. Tenía que tener la razón en todo. Ella sabía de todo. Cualquier tema que tocabas, ella ya lo sabía. Si le decías que ibas a un sitio, ella ya había estado. Hace 7 u 8 años, la vida de los 3 hermanos experimentó un cambio radical a raíz de un extraño mensaje de Facebook. El remitente, que se identificaba como Edward, afirmaba ser un militar estadounidense destinado en Afganistán y declaró estar profundamente enamorado de Amelia. Poco tiempo después, Edward comunicó que otro compañero militar se había enamorado de Ángeles, la hermana mayor. De este modo, ambas hermanas creyeron estar inmersas en un idilio a larga distancia con 2 militares estadounidenses. Tras meses de conversaciones, les hicieron creer que el novio de Ángeles había fallecido, dejando una herencia de 7 millones de euros destinada a ellas. Los estafadores persuadieron entonces a las hermanas. Les dijeron que, para recibir dicha suma, debían costear una serie de servicios, traslados y gastos de viaje. De esta manera, gradualmente, lograron estafarlas por una cifra que oscilaba entre los 300.000 y 400.000 euros. La situación alcanzó niveles surrealistas cuando Amelia llegó a creer que el presidente del gobierno le había escrito, aunque ese mensaje estuviese repleto de faltas de ortografía. Ese falso Pedro Sánchez les aseguraba a las hermanas que abordaría el tema con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, durante su próxima visita a España, presumiblemente refiriéndose a la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el año pasado. Según el estafador, la intención de la reunión con Biden era explorar la posibilidad de que el militar enamorado pudiera venir a España y así estar finalmente junto a ella. Ni las advertencias de sus amigos ni la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en el verano de 2021 lograron hacer cambiar de opinión a Amelia. Persistía en creer la historia en cada detalle, siendo completamente crédula ante la situación. Según sus vecinos, lo creía todo. A pesar de las advertencias de conocidos y amigos sobre aquello que parecía una estafa,
y las continuas sospechas de avaricia, dado que las hermanas ya vivían cómodamente, ellas permanecían firmes en sus intenciones de reclamar esa supuesta deuda. Sí, vivimos bien, pero con 7 millones viviríamos mejor, llegaron a afirmar. La ambición parecía haber eclipsado la racionalidad. Amelia no solo enviaba su pensión y sus ahorros a los estafadores, sino que también remitía las pensiones de Ángeles y Pepe, su otro hermano, que además sufría una discapacidad intelectual, agravando aún más la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban. El empecinamiento de Amelia por obtener esos 7 millones ficticios llevó a los hermanos a malgastar la generosa herencia que les habían legado sus padres. Incluso llegaron a vender el piso en Ciudad Lineal para continuar enviando dinero a los estafadores. En un lapso de 8 años, pasaron de disfrutar de comidas en restaurantes, compras y viajes a encontrarse en una situación precaria. La ruina no tardó en llegar, acompañada de deudas que se acumulaban. Los 3 hermanos eran solteros y no tenían hijos. Amelia, la más joven, había trabajado en un anticuario y, según declaraciones de conocidos, era la que cortaba el bacalao. Ángeles había sido profesora, mientras que Pepe, el hermano con discapacidad intelectual, no había trabajado. Como consecuencia de esta ruina, las hermanas comenzaron a solicitar dinero a sus conocidos y a contraer deudas. Incluso llegaron al punto de pedir ayuda al cura del pueblo. Cuando no recibían la ayuda que buscaban, las relaciones con esas personas se volvían tensas y en algunos casos llegaban al punto de perder contacto con muchos de sus conocidos. Me pidieron 18.000 euros varias veces. A mí hace un año y pico por ahí me pidieron 6.000 euros. No pedían 100 euros ni 20, te pedían 5.000, 6.000 euros. Se cerraban cada vez más en su círculo y hacían caso omiso de las numerosas advertencias que recibían sobre la estafa en la que estaban cayendo. A pesar de las voces que intentaban abrirles los ojos, ellas, crédulas, continuaban enviando más y más dinero a los estafadores. El año pasado, en medio de esta vorágine, surgió un misterioso personaje en la vida de los hermanos. Un hombre pakistaní a quien le alquilaron una habitación. En Morata de Tajuña, Dilawar Hussain era conocido entre los vecinos como El Negro, y su reputación le precedía. Se trataba de un individuo hosco, reservado y poco sociable. Tenía 42 años y, siendo natural de Pakistán, apenas se relacionaba con sus compatriotas en la localidad. Su fama se debía a ser un prestamista de dudosa reputación y al hecho de regentar un locutorio. Fue precisamente en ese establecimiento donde conoció a las hermanas Gutiérrez Ayuso. Amelia y Ángeles solían acudir a su locutorio para llevar a cabo los pagos que les exigían sus novios ficticios. Allí le hablan de la situación y se ofrecen a alquilarle una habitación. Hussain compartió vivienda con los hermanos Gutiérrez Ayuso. Aparentemente, mantuvo un perfil discreto en Morata de Tajuña ante la mirada externa. Algunos vecinos recuerdan a Dilawar Hussain acompañando a Amelia en sus compras y esperándola en la puerta del supermercado, mostrando un comportamiento reservado con los demás clientes.
La información proporcionada por un amigo de la familia confirma que Hussain les prestó a Amelia y Ángeles alrededor de unos 60.000 euros, esperando recuperarlos con intereses, según le prometieron las hermanas, que seguían hablando de esa cuantiosa herencia. Amelia y Ángeles utilizaban el dinero prestado para enviárselo a su supuesto novio estadounidense en Afganistán. Además, algunas versiones en Morata de Tajuña sugieren que las dos hermanas incluso llegaron a robarle dinero en efectivo a Dilawar. Dilawar acabó por abandonar la casa de las hermanas, pero siguió presente en sus vidas, reclamándoles la deuda con una creciente agresividad. En una ocasión, abofeteó a Ángeles, que no interpuso denuncia. La situación alcanzó tal extremo que, el verano pasado, esperó en la puerta de casa a las hermanas y acabó por agredir a Amelia, propinándole varios martillazos en la cabeza. Después de este incidente, desapareció de Morata de Tajuña. Amelia presentó una denuncia ante la policía local del pueblo y se llevó a cabo un juicio en Alcalá de Henares. Dilawar Hussain aceptó una pena de 2 años y no fue encarcelado. Aunque la víctima no se opuso a que Dilawar Hussain no ingresara en prisión, se estableció una orden de alejamiento de 500 metros como medida de protección. La historia entonces parecía haber llegado a su fin, pero entonces Dilawar tomó la decisión de vengarse. Las hermanas sospechaban y temían el regreso del hombre pakistaní para reclamar su dinero. Por esta razón adquirieron una pistola de fogueo que fue encontrada por los investigadores durante la inspección de la casa. Su preocupación resultó ser cierta, ya que Dilawar, resentido por no poder recuperar el dinero, decidió asesinar a los Gutiérrez Ayuso. Los vecinos del pueblo fueron los primeros en alertar al ayuntamiento de la localidad el jueves 18 de enero por la mañana, ya que no habían visto a los hermanos durante semanas. Algunas informaciones sugieren que podrían llevar desaparecidos aproximadamente un mes. Al principio, pensaron que estaban de vacaciones, pero al notar que su ausencia se prolongaba más de lo habitual, decidieron alertar sobre su falta. El hallazgo de los cadáveres se produjo alrededor de las 11:30, cuando los efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Arganda del Rey acudieron a la vivienda. Los agentes encontraron a los 3 hermanos parcialmente quemados, con restos de sangre y apilados. Aunque la investigación está en curso y existen contradicciones en el testimonio de Dilawar, fue él quien, de manera voluntaria, decidió entregarse a las autoridades y confesar el triple crimen. Aún conservaba las llaves de acceso a la vivienda de cuando ocupaba una habitación como inquilino. Esta podría ser la explicación de por qué la puerta de la casa se hallaba cerrada cuando encontraron los cadáveres. Dilawar no poseía un coche ni el permiso de conducir. Los investigadores consideran la posibilidad de que alguien lo hubiera ayudado a desplazarse hasta Morata de Tajuña antes y después de cometer el crimen. La falta de un medio de transporte propio refuerza esa hipótesis que habla de que quizá contó con la colaboración de otra persona para llevar a cabo el horrible crimen. A través de la niebla. El asesinato de los hermanos de Morata de Tajuña. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido una semana más a Través de la Niebla. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado de estar aquí contigo. Ahora vengo de tomarme unos días libres y estar por ahí por la península, o sea que vengo
Cansado, pero muy bien. Con las energías a tope para hablar de este caso de rabiosa actualidad. Vamos, he tenido que he movido voluntariamente, claro, la programación que teníamos prevista para los próximos programas para hablar de este caso que en las últimas semanas ha sido súper notorio en España, ¿no? Sí, pues has hecho muy bien, porque creo que es un caso, no se puede decir extraño, ¿no? Pero como mínimo pintoresco, ¿no? Es un caso interesante por todo lo que hay dentro del mismo, porque se tocan muchísimas cosas. Ahora lo vamos a ir viendo. Estamos hablando del crimen de los hermanos de Morata de Tajuña, una noticia que abría todos los telediarios hace un par de semanas por lo impactante de la misma. Esos 3 hermanos que rondaban los 70 años, Ángeles, Amelia y Pepe, aparecían muertos en su domicilio de Morata de Tajuña en Madrid con signos de violencia. Y sorprendía la hazaña con la que habían sido asesinados. Los habían golpeado, apilado los cadáveres y tratado de prenderlos fuego, que ya de inicio llamaba muchísimo la atención esto en el crimen, ¿no? Sí, a simple vista parecía una especie de vendetta, ¿no? Que no se había acabado de... Pero vamos, a simple vista parecía que alguien estaba ajustando cuentas. Vamos a ir un poco desde el inicio para entender el desenlace. Estos hermanos no eran originarios de ese pueblo de Morata, venían de Madrid, y en un principio esa vivienda de Morata había sido adquirida como segunda residencia. Unas décadas atrás se habían terminado por establecer definitivamente en el pueblo, participando incluso en la vida del mismo de manera activa, ¿no? Sobre todo en las facetas más religiosas del lugar, ya que Amelia había sido integrante del coro de la iglesia y era una persona muy creyente. De primeras hablamos de personas normales que no destacaban demasiado. Sí que es cierto que algunos vecinos comentaban que Amelia era un poco fanfarrona, pero nada más allá de esto, ningún rasgo de su personalidad destacable. Pero todo cambia para estos hermanos hace un par de años, cuando a través de Facebook Amelia recibe un mensaje de una cuenta desconocida donde un señor de nombre Edward afirma ser un militar estadounidense de misión en Afganistán, y tras hablar un par de veces con ella, pues le afirma que se ha enamorado profundamente de Amelia, y ese es el anzuelo que ella muerde. O sea, estamos hablando de un timo, ¿no? Ellas en ese momento no tienen ni idea, porque aquello va a más. Unos meses después, un tiempo después, este tal Edward le dice que otro compañero militar se había enamorado también perdidamente de Ángeles, de su hermana mayor. Esto lleva a ambas hermanas a creer que estaban involucradas en relaciones a larga distancia con 2 militares estadounidenses, pero en realidad allí lo que había es que estaban siendo víctimas del timo del amor, que es esa estafa que se inicia en redes sociales y se expande a la vida privada de la víctima. Este es un poco el inicio, el germen de todo lo que va a venir después. Es que hasta aquí ya es fascinante. Hasta aquí ya es una historia... bueno, hay que tener en cuenta primero que supongo que por la edad de los protagonistas no debían estar muy hechas, digo yo, no lo sé, porque ojo, hay gente de 80, 90 años que está súper hecha a las redes, pero en general, pues la gente que ya tiene cierta edad, pues está un poco desconectada de esto de las redes, ¿no? Y que estuvieran en Facebook y mordieran el anzuelo de que 2 soldados en Afganistán, norteamericanos, están enamorados de unas señoras, porque me imagino que un soldado, para que esté en Afganistán, 70 años no tendrá. Pero bueno, ya es que me parece tan surrealista que aquí se necesita por lo menos tener un gran componente de inocencia, por no decir otra palabra, para creerlo, porque si no es muy... Yo he sido... O sea, quiero decir, a mí me han llegado mensajes de este tipo. Lo que pasa que me ha parecido tan surrealista que la persona crea que yo voy a picar, que es que reconozco que en algún momento he seguido el juego. Recuerdo la última vez, que hace apenas un año, me enviaron el mensaje de que era una mujer, creo que tenía cáncer y tenía una grandísima fortuna y quería dejarle la herencia a alguien porque le quedaban muy... y que me había escogido a mí porque había visto mi perfil. Bueno, una cosa que... y que por favor le diera los datos bancarios míos. Quiero decir que se necesita muchísima inocencia, o por lo menos desconocer completamente el mundo de las redes. Pero bueno, aparte de eso, ya vuelvo a repetir, mucha inocencia para creerte esto.
Claro, porque hay tipos de timo más cuidados. Yo recuerdo hace unos meses también me llegaron un par de ofertas laborales por WhatsApp muy bien redactadas, pero de teléfonos sospechosos, ¿no? Entonces, a lo mejor, si no estás al quite de estas cosas, puedes picar fácilmente. Incluso yo recuerdo una vez que alguien te suplantó a ti Instagram, no sé si te acuerdas, Pedro. Sí. Y a mí me habló esta persona haciéndose pasar por ti también y pidiendo historias y tal. Claro, yo te lo dije a ti porque me resultaba muy extraño. Bueno, de hecho, a mí no me da vergüenza reconocer que yo fui víctima de un phishing. Lo que pasa es que se dieron dos componentes importantes. Uno era, yo tenía Messenger y el Messenger no me funcionaba bien, no sé qué es lo que ocurría. Entonces me llegó un email súper bien hecho, igual que tú narrabas lo del trabajo, muy bien hecho, con el logo de Messenger y tal, que habían detectado un problema en mi cuenta. Esto hace muchos años. Y bueno, que por favor les enviara mi tal y mi contraseña. Y yo fui a dar a intro, porque claro, estaba tan bien hecho con el logo y coincidía que yo había tenido esos problemas con la cuenta, que no me entraba o que me salía. Y dije, Dios mío, ¿qué he hecho? Y te juro, o le juro a la audiencia que en cuestión de 2 minutos yo ya no pude recuperar la cuenta. O sea, me habían hecho el phishing. Claro, pero con esto acabo ya, que no me quiero separar del tema, pero quiero decir, yo enseguida me di cuenta de que estaba siendo víctima de un timo. Pero dije, bueno, ya no puedo hacer nada mañana. No, es que cuando amanecí con un montón de mensajes diciéndome, oye, ¿estás bien? Que estás en Londres, que me estás pidiendo 2.000 euros. Se habían cogido todos mis contactos y a todos les habían dicho que yo estaba en un inglés pésimo, que yo estaba en Londres y que necesitaba que me enviaran por giro o por tal, una cantidad, 2.000, 3.000, a cada uno le pedían una cantidad. No saben los oyentes lo que me costó. Tuve que ir a la policía, me recomendaron denunciarlo, tuve que denunciarse la componente. Esto te estoy hablando que debía ser 2011, 2012. Fue un desastre, no pude recuperar nunca más la cuenta. Llegué a hablar con Messenger, con la compañía, y no hubo manera, se negaron a... Y la verdad que me causó un grave problema. Claro, con esto vamos a que a lo mejor hay tipos de persona más vulnerables a este tipo de estafas. Con esto cierro un poco este capítulo, pero es que a todos nos llegan de vez en cuando mensajes de correos. Su paquete se ha perdido, por favor pulse aquí. Y a lo mejor alguien pincha y le pasa esto que le ha pasado, o incluso a mi madre hace unos meses le habló una persona haciéndose pasar por un familiar redactando muy mal, como decías tú, que se había perdido en un aeropuerto y necesitaba dinero para volver a España. Pues este tipo de cosas, pues a lo mejor en un perfil de estas personas de 70 años pudieron picar, porque luego hablaremos que entra también el factor de la soledad. Eran personas muy cerradas en sí mismas, entonces también pudo afectar esto. Por supuesto. Esa estafa que sufren estas dos mujeres sigue adelante. En un determinado momento les hacen creer que el novio de Ángeles, el supuesto novio, el novio a distancia, ese militar, había fallecido, dejando una herencia de 7 millones de euros destinada a ellas. Los estafadores convencen a las hermanas de que para recibir esa herencia de 7 millones deben cubrir una serie de servicios, traslados, gastos de viaje, etcétera, etcétera. De esta manera, gradualmente logran estafarlas una cifra que según fuentes varía entre 300.000 y 400.000 euros. Es una salvajada de dinero. Es que yo no sé, por eso te digo que se necesita una... bueno, aquí ya entra otro factor en juego, ¿no? Porque ¿cómo crees tú que te va a llegar a ti una herencia de 7 millones de euros? O sea, ya no estamos hablando de inocencia, aquí estamos hablando, y con perdón, de un poco de estupidez. Uno tiene que tener la cabeza sobre los hombros. Una herencia de 7 millones de euros no se recibe así como así. Y eso quiero decir, es que no sé, es todo, ¿no? Es como una especie de película Disney. Es muy rocambolesco. Muy rocambolesco. Y que encima tú tengas que dar 300.000 euros. Es que es algo inaudito que puedas caer en... Pero, bueno, vuelvo a repetir, pobre gente. Debía ser parte de ignorancia y parte también de avaricia. Porque, no sé. Exacto, a eso voy un poco, porque a pesar de las advertencias de conocidos y amigos que señalaban
que esa situación parecía ser una estafa y esas sospechas de avaricia, porque las hermanas vivían cómodamente, habían heredado, pero estas permanecían firmes en esa determinación de reclamar la herencia. Decían que vivían bien, pero que con 7 millones iban a vivir mejor. Sí, eso lo he leído en el informe, y no sé dónde también, el informe que tú me has pasado del caso y tal, y es un poquito, es el tema de la avaricia rompe el saco, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ya la historia de los 2 militares que se enamoran de 2 señoras justamente en Afganistán, uno fallece y tal, es que ya es de cuento de hadas, pero lo del dinero, no sé, es que no sé cómo no... O sea, a mí me cuesta creer cómo no hicieron caso a los vecinos o a cualquier persona, si ellos por su propio pie no se dieron cuenta. Me parece rocambolesco, tú lo has dicho. Y es que además Amelia pues arrastró un poco a toda la familia esto, ¿no? Ella no solo enviaba su pensión y sus ahorros a los estafadores, sino que también remitía las pensiones de Ángeles y de Pepe, su otro hermano, que además sufría una discapacidad intelectual, cosa que empeoraba incluso más la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban estos. O sea, es que la obstinación de Amelia por esos 7 millones, por esa herencia ficticia, lleva a los hermanos a malgastar la herencia propia que les habían legado sus padres. Un desastre, porque además Amelia se supone que era la heredera, o sea, Amelia era la novia del fallecido. Amelia era la novia del primero. Y el fallecido se supone que era el novio de la hermana de la segunda, efectivamente. Bueno, ¿qué decir? Yo no sé, no me quiero hacer repetitivo, pero yo cuando leía el caso ya en este punto decía, pero ¿cómo es posible? Porque ahora viene un momento en el que una vez que, como tú bien has dicho, se funden, hablando en plata, la herencia, se dedica Amelia a pedir dinero a los conocidos y familiares. A eso voy, porque además es que esto da unos giros rocambolescos y yo no me explico cómo un timo tan burdo puede llegar tan lejos, porque es que en un momento dado Amelia llega incluso a recibir un mensaje repleto de faltas de ortografía de un supuesto Pedro Sánchez que va a mediar con Biden para conseguir que pueda estar junto a su amor platónico, y ella se lo cree. Sí, esto ya es... Y se lo muestra a los vecinos del pueblo, orgullosa. Siendo el caso tan dramático como es, porque hay 3 fallecidos, eso no hay que olvidarlo nunca, aquí ya tocamos la alta comedia. Con este momentazo, porque esto es muy cinematográfico, que te llegue una carta de un tal Pedro Sánchez o de un tal Cervantes, no sé, por decir una barbaridad, ¿no? Y que tú digas, ay, mira, el presidente o quien sea ha hablado conmigo porque va a mediar, esto ya es alta comedia. Y aquí hemos cambiado de género, porque es que, igual, con todos mis respetos, es que ya es que, no sé, surrealismo puro. Sí, es una pincelada surrealista en todo este dramón, porque aquellos llegan a vender incluso la vivienda en Ciudad Lineal para seguir enviando dinero a los estafadores. O sea, en un lapso de 8 años, que es lo que duró todo esto, pasan de tener un alto nivel adquisitivo, de salir, de cenar en restaurantes, de irse de viaje, a encontrarse en una situación precaria, ruinosa, donde se les comienzan a acumular las deudas. Sí, y además una cosa que quería comentar que tú has dicho, una carta llena de faltas de ortografía. Es que parece ser que este tipo de mafias, o por llamarlo, no dominan muy bien la ortografía, porque ahora que me has recordado que cuando llegó ese mensaje a mis contactos de Messenger, recuerdo que una chica me dijo, oye, qué mal escribes inglés, ¿no? Porque en plan cachondeo, ¿no? Pero la verdad que yo lo leí el mensaje y dije, sí, la verdad que era un inglés muy chapucero. Era un inglés que se notaba que era una persona que no era inglesa, que había intentado, no sé, lo habría traducido con algún tipo de traductor mal hecho, y entonces era como una porquería. Entonces parece ser que es un denominador común, lo de las faltas de ortografía. O sea que entiendo que a lo mejor es un tipo de mafia, digo yo, no sé, muchas veces están en China o están en... Sí, a lo mejor se valen de algún tipo de traductor o algo, y que ello no funciona bien. No funciona demasiado bien. Lo digo por si a alguien le llega un mensaje y tuviera algún tipo de duda de si es cierto o no, pues oye, pues ya es una señal lo de las faltas de ortografía de que por ahí no va a venir.
Claro, lo que comentabas un poco antes, ¿no? La sucesión de eventos, pues es la siguiente. Como resultado de esa ruina, las hermanas empiezan a pedir dinero a conocidos, a amigos, incluso al cura del pueblo, y cuando no obtenían la ayuda que ellas demandaban, las relaciones con estas personas se volvían tensas, ellas se iban apartando, se cerraban más en sí mismas, en su círculo, pero es que claro, imagínate la situación, o sea, unas personas que cada vez que te ven se te acercan para pedirte dinero, que se niegan a escuchar que aquello es una estafa, pues al final acabas por rehuirlas, yo creo, ¿no? Totalmente, sí. Además, si no voy mal, era una especie de pueblo o de... Sí, un pueblo. Cercano a Madrid, ¿no? A capital. Pues imagínate, en un pueblo que se conoce todo el mundo, ya debían saber a la perfección. Yo entiendo que debían ser un poco las de reír de algunas personas. Porque mira, las dos solteronas, la viuda millonaria y tal, y encima pidiendo dinero en cada esquina por un tema que ya se debía haber corrido la voz y se debía saber más que... Más que de sobra. Claro. Hombre, Es que para mí es un drama en toda regla, porque hablamos de dos mujeres de cerca de 70 años que son engañadas, que son estafadas, se aprovechan de su soledad, de su vulnerabilidad y que acaban más solas todavía. Sí, pero los 70 años, fíjate, mis padres tienen 76, 77 y son personas mentalmente muy capacitadas y la gran mayoría de personas, quiero decir, a no ser que tengas algún tipo de demencia tal, entre 70 y yo me atrevería a decir que he conocido hasta personas con 90 años y no una, bastantes personas que tienen las capacidades intactas. Es decir, hombre, siempre tienes tus achaquitos, ¿no? Aquí yo creo que hay algo más. Es que me resulta muy difícil creer. Yo, a medida que me iba informando sobre el caso, digo, a ver si es que eran... Da la sensación de que aquí hay un rollo un poco Baby Jane. Cuando digo Baby Jane, me refiero a que era una familia como que posiblemente hubieran heredado esa casa y habían vivido muy protegidos, nunca habían tenido penurias, ¿sabes? Era una familia un tanto peculiar. Exactamente, las dos hermanas solteras, el hermano que sufría problemas intelectual, una discapacidad intelectual, y vivían los tres juntos. Tú imagínate, ya quiero decir que sí, que está muy bien, pero dos hermanas y un hermano ahí, es un poquito porque, quiero decir, la gente de 70 años hoy en día son los 50 de antaño, ¿sabes? Que sobre todo Camelia picara, y no solo picara, sino que reincidente y pidiera dinero y tal, y no sé. A mí me da un poco la sensación de lo que tú dices, una familia muy cerrada en sí mismo, siempre viviendo los tres juntos, a lo mejor conocían poco más que aquello, porque la que cortaba allí el bacalao, como decía en la presentación, era Amelia, que era la que había trabajado en un anticuario, pero, por ejemplo, el hermano pues no tenía mucho más mundo que aquella casa, no tenían mucho más mundo que ese pueblo, presumían de cosas que la gente sabía que no eran verdad. Entonces era todo como un poco un círculo vicioso fantasioso que en un principio, si no hubiese entrado en escena estos dos estafadores y luego el tercer personaje del que ahora hablaremos, a lo mejor no había pasado nada nunca. Pero es que se juntaron una serie de factores que eran el caldo de cultivo de el dramón que ha sido esto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es una familia peculiar, o parece, yo no puedo decirlo, afirmarlo al 100%, pero cuando lo lees te llega una imagen, ¿no?, mientras estás leyendo, de familia peculiar. No, digamos... Y bueno... como indicabas, ahora aparece este tercer personaje del que vas a hablar ahora, que ya es otra novedad en la historia, muy extraña, que aparece en un momento, ¿no? Sí, es que es un poco Fargo todo, es un poco guión de los hermanos Coen. Sí, porque además parece que no está enlazado, aparentemente parece que este nuevo personaje no está enlazado con la historia anterior, pero sí podría estarlo, ¿no? Me parece como todo un poco extraño. Pues hablamos de Dilawar Hussain, un misterioso personaje que surge en la vida de los hermanos el año pasado en medio de esta vorágine.
un hombre de origen pakistaní que al parecer regentaba un locutorio al que las hermanas acudían para hacer los pagos, los ingresos. Este era conocido entre los vecinos como el Negro y su reputación le precedía. Se trata de un individuo hosco, reservado, poco sociable, según comentaban los vecinos del pueblo. Al parecer se produce, o se podría haber producido, porque claro, estamos hablando de una investigación que todavía está en marcha, se podría haber producido ese contacto entre él y las hermanas en ese locutorio, donde ellas le comentan la situación y él se ofrece a realizarles un préstamo a cambio de intereses. Ellas acceden, el caso es que Dilawar les deja un dinero y llega a convivir con los hermanos. Que esto, en principio se habló de que le habían alquilado una habitación y así es como se habían conocido, sí. Pero parece ser que a lo mejor él se mete en esa vivienda para asegurarse de ese cobro, de que le van a pagar, por eso se mete allí a vivir. Era otra de las teorías que se han lanzado estos últimos días. Hombre, yo me creo más la versión del locutorio y que posteriormente pues se ofreciera él a vivir con ellas, o a cambio les hacía ese préstamo a cambio de que pudiera vivir. Hombre, porque parece ser que el tío tenía ya también un plan, ¿no? Y que era bastante listo, avispado. Debió de pensar posiblemente, pues mira, tengo sitio donde quedarme a vivir y encima voy a cobrar este dinero y con intereses. Es un buen negocio. Es que además... Lo de alquilar la habitación no sé si pagaba algo por estar ahí o no. No tengo ni idea de ese dato. Imagino que nos iremos enterando, claro, de muchas cosas según vaya avanzando la investigación. Pero el caso es que no se sabe muy bien la cantidad, no está muy clara. Se habla de que él reclamaba 50.000 euros a las hermanas. En cualquier caso, una suma enorme de dinero que además ellas no devolvían, porque cada vez que conseguían un euro se lo enviaban a esos estafadores. Además es que había algunas versiones en Morata de Tajuña que sugieren que las dos hermanas incluso llegaron a robarle dinero en efectivo a este señor. Que ya, si esto es verdad, pues obviamente suponiendo que el carácter de este hombre era tal como lo definían, pues bastante peligroso, ¿no? Es que no sé, es que me parece todo tan... Jugando con fuego. Sí, y tan cinematográfico. Porque viniendo de donde venimos, de dos hermanas, volvemos a toda la historia, ¿no? La casa, el pueblo, la herencia de la casa, los dos militares se arruinan, y siguen dando dinero, piden dinero, lo roban, lo envían, meten a este señor extrañísimo. ¿Por qué no? De repente es como que sale este señor que yo cuando, la primera vez que leí el caso, pensé que este señor estaba conectado con la mafia que las había estafado a ellas por internet. Esto es lo que originalmente pensé, ¿no? Y que de alguna manera había forzado ese contacto con ellas. Pero bueno, luego no hay nada que así lo indique, ¿no? Pero es que parece que les habían escrito el guión para acabar así. Da la sensación de que, ¿no? De que el guionista de la vida pues les había escrito este final, porque justamente que vayan a parar con este señor, que luego parece ser que las extorsionaba también, ¿no? Claro, es que... Bueno, o que reclamaba el dinero que le pertenecía. Claro, es que aquella situación se va caldeando y en algún momento pues Dilawar acaba abandonando el piso, pero sigue obviamente reclamando esa deuda. Un día espera a las hermanas y abofetea a Ángeles en el portal de la casa, pero esta decide no denunciar. Es la primera agresión que se produce y un poco lo que pone sobre alerta a las hermanas. Es que la situación llega a tal extremo que el verano pasado Dilawar Hussein esperó en la puerta de la casa de las hermanas y acabó por agredir a Amelia propinándole varios martillazos que la podía haber matado allí mismo, ¿no? Después de este incidente desaparece este individuo de Morata de Tajuña, huye y Amelia presenta una denuncia ante la policía local del pueblo. Se lleva a cabo un juicio en Alcalá de Henares y Dilawar Hussein acepta una pena de 2 años de prisión, pero no es encarcelado. Y aunque la víctima Amelia no se opone a que Dilawar sea encarcelado, o sea, no se opone a que no ingrese en prisión, sí que se establece una orden de alejamiento de 500 metros como medida de protección. Este es el segundo asalto y el previo al supuesto asesinato, ¿no? Porque parecía que la historia ya había concluido tras una agresión, esas bofetadas, esa agresión a martillazos, que ya era bastante significativa, ¿no? Yo creo, de lo que podía pasar después. Quiero decir, alguien que te espera con un martillo y te da en la cabeza con él, pues creo que está dispuesto a llegar a donde tenga que llegar.
pues parece que la historia había concluido, pero no, porque Dilawar decide vengarse, una amenaza que los 3 hermanos al parecer anticipaban, porque se compran una pistola de fogueo, que es la que han encontrado los investigadores en la inspección de la casa, y los temores de esto se confirman cuando al parecer se presenta allí Dilawar resentido por la pérdida del dinero, opta por la venganza y planea ese asesinato de los Gutiérrez Ayuso. Esto parece ser que fue antes de Navidades, porque los hermanos estaban desaparecidos, no se sabía nada de ellos durante más de un mes. Es el 18 de enero cuando los vecinos del pueblo alertan de la ausencia de los hermanos, porque, como te digo, podían llevar desaparecidos incluso un mes. Inicialmente se piensa que podían estar de vacaciones, pero al prolongarse esa ausencia deciden informar sobre la falta. Y claro, cuando llega la policía, la Guardia Civil a esa casa, se encuentran los cadáveres. Se presenta allí, se persona la Policía Judicial de la Guardia Civil de Arganda del Rey y encuentran, pues como decíamos, a los hermanos parcialmente quemados, con rastros de sangre y apilados. El primer dato que se tuvo fue la violencia con la que empezábamos a hablar, el desenlace, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir? O sea, es que estabas narrándolo y yo estaba visualizando todo, porque la verdad que es un caso que atrapa. Sí. Atrapa. Yo, desde la primera vez que lo oí, que simplemente el titular era aparecen muertos con signos de violencia 3 hermanos en su casa, y yo ya me quedé impactado. Sí, pero aparte de esto, las circunstancias en las que se ha dado este caso hasta llegar hasta desenlace fatal, ¿no? Son muy surrealistas. Es un caso, atípico, ¿no? Porque aquí hay una serie de condimentos como una inocencia exagerada. Yo creo que incluso algo de sentimiento de superioridad o de, no diría narcisismo, pero como parece, no sé, yo me imagino un poco a las hermanas, un poco sobre todo a la Amelia, como muy creída, ¿no? De hecho, en el pueblo comentaban que ella era una sabelotodo, que cualquier tema lo sabía y que era como un poco, que no era mala persona, que a mí esto me hace mucha gracia cuando alguien dice, bueno, no es mala persona, ¿qué significa? No, exactamente, no es mala persona, ¿no? Porque es como decir, no quiero decir que era una petarda o un coñazo, pero bueno, diré que no es mala persona. Bueno, es que es como decir, no la soportaba, pero no era mala. Sí. ¿No? Yo lo interpreto así, y por lo que me llega de los comentarios de los vecinos y tal, parece que no era muy querida, o que por lo menos la veían un poco, pues como yo digo, ¿no? Que es altiva ella, que se creía alguien. Por eso decía lo de que posiblemente era una familia un poco que se había criado, de una manera un poco cerrada, ¿no? Que posiblemente ese sería el motivo. Ella además en un coro de la iglesia, venga de cantar, pero luego un novio por internet y le reclama la herencia, que le han dicho que le van a dar de 7 millones de euros. Bueno, es todo muy heavy. Muy a la que se avecina. Es que es una mezcla entre ese tipo de comedia, ¿no? Con un toque negro y incluso película de terror de serie B. Es todo muy... Y claro, llegamos a este desenlace que este señor, si no me equivoco, se autoinculpa, ¿no? Del crimen de... Claro, la investigación empieza ya apuntando a alguien que pudiesen conocer las hermanas, porque las cerraduras y las ventanas de aquella vivienda no mostraban signos de fuerza, lo que hace pensar a los investigadores, o sospechar más bien, que alguien conocido pudo haber abierto la puerta o tenía las llaves. Y es cierto que, como digo antes, es una investigación en curso, hay muchas contradicciones en el testimonio del pakistaní. Es él quien de manera voluntaria decide entregarse a las autoridades y confesar el triple crimen. Entonces, pero hay, como digo, en el relato de él parece ser que hay muchas inconsistencias. O sea, este chico no tenía coche, no tenía carné de conducir, los investigadores están considerando la posibilidad de que alguien lo haya ayudado a desplazarse hasta Morata de Tajuña antes y después de cometer el crimen. No se sabe muy bien, porque es lo que comentábamos un poco off the record, tú y yo, esta tarde, cuando estábamos preparando el programa, que a mí me da un poco la sensación de que, ¿y si esto es más grande todavía? Es que no lo sé. Pues podría ser, perfectamente. Él sí tiene un móvil y tiene una razón por la que asesinar a los hermanos, que es el dinero.
¿no? Y al haberse sentido ninguneado por esta familia, porque sobre todo por Amelia, ¿no? Si realmente él... Claro, ¿por qué ofrece el dinero? Esta es la pregunta, ¿no? Porque ¿qué tipo de confianza tienes tú con esas personas para ofrecerles 50.000 euros? Uh-huh. Eso es lo que a mí más me chirrea del tema, ¿no? Pues se supone que se conocen en un locutorio, tal, pero ofrecer tú 50.000 euros... Es que entramos ya en los ISIS. ¿Y si este señor debía dinero a otras personas y por eso esa insistencia a la hora de cobrar esa deuda? ISIS... Claro. Es lo que tú dices, falta información, está muy fresco todavía, hay varios giros aquí yo no tendría por qué estar este señor implicado con la mafia o con los estafadores de internet, no, podría ser una casualidad, pero uno dice, jolín, vaya casualidad, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar, porque de momento es un relato que puede darnos muchas sorpresas, creo yo, todavía. Es un caso que desde luego va a seguir estando y que tendremos que estar muy pendientes de él, porque como decimos, es que caso abierto, ¿no? Sí, pero yo, claro, quiero matizar aquí que son opiniones y yo cuando digo me imagino, lo digo con toda la buena fe del mundo, me imagino, pero no tiene por qué ser así. Pero a medida que voy leyendo la historia, me imagino el personaje de Amelia bastante complicado. Es decir, me la imagino como una persona, por un lado muy creyente, por otro lado muy materialista, por otro lado muy fantasiosa, que debía tener incluso aires de superioridad. Parece ser que es un poco la cabecilla de la familia, ¿no? Porque entre que el hermano tenía una discapacidad intelectual. Exacto, que no me salía discapacidad. Entre el hermano que tenía la discapacidad, la hermana que pinta, por lo que leo, por lo que vas leyendo, que era un poco que se dejaba manejar más, ¿no? Estaba un poco como entre... Y la otra que debía ser bastante, lo que yo me imagino, bastante tremendona y la que movía el cotarro, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues mira, oye, ha terminado así y bueno, en fin, que descansen en paz. Es que es dramática la historia y veremos en qué queda. Parece que todo apunta hacia este señor, pero es uno de esos casos en que en cualquier momento podría dar otro giro, ¿no? Es cierto que las sospechas desde un principio se inclinaban mucho a Dilawar Hussein, pero bueno, veremos en qué queda. Como decimos, esto es una tertulia y estamos simplemente dando opiniones en base a los datos de los que disponemos. No disponemos ni de un informe policial, ni tenemos lo que se ha dado en los medios y lo que hemos contrastado a través de la mayoría de fuentes fiables que hemos podido encontrar. Esto es como cuando aparece el cartel en estos programas de televisión. El programa no se responsabiliza sobre la opinión de los invitados. Pues lo mismo, quiero decir, son opiniones, es una tertulia y... Posiblemente, como tú bien has dicho, no tenemos acceso al caso ni a la documentación policial, ni por lo tanto cualquier posibilidad. O sea, quiero decir que nada es certero en lo que estamos hablando. Y que está muy reciente. Exacto, más que los datos que ya han sido aportados, que, ojo, más de una vez han cambiado de la información, han dicho de repente, bueno, pues esto no era exactamente así, sino que ha cambiado. O sea, bueno, que te agradezco mucho que me hayas resumiendo, eso es. Pues Pedro, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros en el programa. Nos escuchamos pronto y agradecer también a nuestros oyentes por su fidelidad y por hacernos la semana pasada estar de nuevo entre los más escuchados en Spotify, que es la verdad un lujo. Un abrazo muy fuerte y gracias por todos los mensajes que nos hacéis llegar, que es el mayor premio. Así que, de nuevo, reiterar ese agradecimiento y deciros que si queréis nos escuchamos, ya sabéis, el próximo jueves, como siempre, a través de La Niebla. A través de La Niebla, el asesinato de los hermanos de Morata de Tajuña.
Adiós.